Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir ahí. El licenciado Ángel Tulio Félix Bertré aquí con nosotros, hablándonos entonces de este tema que parece escabroso, pero me parece tan interesante porque el hombre espiritual también ve las cosas desde una magnitud espiritual, pero usted es psicólogo también. Entonces yo me imagino que tiene una perspectiva más amplia del tema. Cuando una persona hace como las cosas que hemos visto hoy en día, por ejemplo, estos casos en donde a un adolescente pues le cercenan la vida, hay lo del aborto que le indujeron, todo esto, cuando por otro lado aparecen dos cuerpos más, ¿qué es lo que pasa? ¿Y es que son locos o están endemoniados? La palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Okay. Yo creo que a la luz de la palabra, el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de las vidas, porque cómo a alguien indefenso planificar la muerte de alguien, cegarle la vida, cegarle... Sí, porque fue planificado, fíjese que no fue como un enfurecimiento, no fue algo del momento. Y lo peor de todo que hay varios implicados, o sea, hay personas que son capaces de hacer eso en números. La fuerza del mal toma la mente de las personas para inducirla a hacer actos como eso. Espérese, entonces usted es un psicólogo que me está diciendo que de un momento a otro una persona no le entra un acto de locura, sino que es un demonio que se le entra. Sí, son influencias contrarias. ¿Cómo así? ¿Cómo pasa eso? Porque la vida, por ejemplo, cuando no tienen a Dios como el dominio, lo que pasa es que las cosas, cuando reina, por ejemplo, un espíritu de orgullo en una persona, que tú crees que... ¿Qué es lo que es un espíritu de orgullo? Eso significa que hay un espíritu que te hace ser orgulloso. Exactamente. Algo entonces, no es un defecto tuyo, ni es un condicionamiento cultural o como tú fuiste criado. No, a veces influye como tú fuiste criado, porque, por ejemplo, si todo empieza en el seno de la familia, si en el seno de la familia no te ponen a Dios como cabeza, no dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. No es lo mismo un niño criado con el temor de Dios, un niño criado con lo que es la palabra de Dios, a alguien donde el Dios es el dinero, donde el Dios es el materialismo, donde te hacen entender que porque tú naciste con cierto privilegio, tú eres más que el vecino del lado, que no tiene los mismos privilegios que tú. Pero eso es cultural, eso es condicionamiento, sí, ¿no? Porque él precisamente dice que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, trata de hacer en esas, gobernar cultura, establecer la cultura de lo que es el reino de las tinieblas. Hacer influencia. La influencia, es decir, hacerle entender a la familia X que porque tienen un nombre pueden dominarlo todo. Ahora, esa señora que mató a su marido, ¿qué le pasó? En el caso de ella, qué bueno que toque esa parte. Dice ella que él no era así, que él era un ser muy bueno cuando empezaron su relación. Ella atestigua que... ¿Se le metió el diablo? O sea, ¿el diablo se le mete a uno? Parece ser que comenzó a usar droga y comenzó a cambiar su conducta. Y comenzó, se volvió loco. Y comenzó a golpearla. Comenzó a tener patrones conductuales diferentes a la persona que comenzó a cohabitar con ella. Los hombres violentos son personas que realmente tienen esos hábitos porque lo heredaron culturalmente, o puede haber un componente de algún demonio que esté influenciando. Está el componente de la herencia, pero incluso a través de eso el reino de las tinieblas gobierna y establece patrones conductuales que se traspasan por generaciones en familias. ¿Cómo entra un demonio en una persona? A través de una puerta que la persona abra. Dice de puerta a través del pecado que la persona abra en X o tal cosa. Vamos a ver. Ejemplo. Por ejemplo, una persona que se dedica al alcoholismo, que bebe continuamente, bajo los efectos del alcohol puede hacer cosas que normalmente no esté acostumbrado a hacerla. Pero eso es un borracho, no un endemoniado. Y los demonios ganar terreno a través del alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona está bajo el dominio. Entonces, ¿ese demonio que hace entra dentro de uno? Yo no entiendo bien eso. Sí, toma el alma de la persona y lo induce a hacer cosas que están fuera del orden de Dios. Es como si le hablara a la conciencia. Es como si le hablara a la conciencia. Porque dice que el alma que pecare, dice la palabra, de cierto morirá. Es decir, el demonio trata de tomar dominio del alma
para llevar a hacer a las personas cosas que están de espalda a lo que manda nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían algunos síntomas de que, por ejemplo, alguien cercano a mí está endemoniado? Cuando la conducta habitual de esa persona ya no es la misma. Hay un cambio brusco de conducta. Hay un cambio brusco de conducta. ¿Qué más? A veces de manera sigilosa, porque el enemigo actúa de manera sigilosa. Es como si fuera una serpiente en el mundo físico. A veces Satanás no hace las cosas tan rápidas como parece. Por eso la Biblia nos manda a estar alerta a las acechanzas del diablo. Porque dice que el enemigo se viste de ángel de luz. Por ejemplo, un hombre que era pacífico, de un momento a otro rápido se vuelve violento. No es que haya tenido una historia de violencia, porque hay hombres violentos que no están enamorados, endemoniados. Simplemente ellos son personas violentas. Sí. Ok, hay un cambio de conducta en mi hijo, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, la persona tiende, por ejemplo, a comenzar a cambiar el lenguaje, a decir... Dice mala palabra. A decir palabras que amardecir. Corrompida. Amardecir, palabras corrompidas, hacer actos deshonestos que no estaban acostumbrados a hacerlo. ¿Cómo así? O sea, actos, por ejemplo, sexuales. Puede estar en el ámbito sexual, también está en el ámbito, por ejemplo, del comportamiento, mucha mentira. Mucha mentira. Hay gente, por ejemplo, que se refugia en escondrijos de falsedad. Antes, por ejemplo, me muestro de una manera, frente estoy aquí, a tu espalda, por ejemplo, planifico cosas en tu contra. Como si fuera un doble ánimo. Como Ahora, si eso que fuera un vemos doble en las ánimo. películas de levitación, de que hablan otras lenguas, de que, bueno, hasta tuercen cabeza, ojos, de todo, echan espuma por la boca. Hábleme de eso. Hemos tenido experiencia. ¿Eso pasa también? Eso, hemos tenido experiencia muy fuerte con eso. ¿Existe el exorcismo? Existe el exorcismo. ¿Cómo se hace un exorcismo? No, por ejemplo, la religión pentecostal, nosotros le hablamos liberación. El término en el catolicismo dicen exorcismo, que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros inducidos bajo el Espíritu Santo, bajo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ese momento. Hemos tenido experiencia, por ejemplo, personas que lo dedicaron a lo que comúnmente llamamos santos, que son demonios, y hemos tenido casos donde esa entidad demoníaca no ha dicho su nombre y ha tomado control del cuerpo de esa persona y ha habido que echar fuera esa entidad de los cuerpos para ser libre. Casos, por ejemplo, tuvimos casos donde las madres lo dedicaban, por ejemplo, a X santo, que es un demonio, y después los demonios los reclaman como propiedad privada de ellos. ¿Por qué cree usted que este país ahora mismo está sufriendo una ola tan grande de crímenes horrendos y violencia? Hay muchos factores. Uno es que los valores ya se han perdido. Por ejemplo, el respeto ya no lo inculca. Esas son de las puertas que se le abren a esos demonios, entonces, para que vengan a hacer y a deshacer. Sí, ¿no? porque ya la gente tiene una lejanía de Dios. Y cuando la gente deja a Dios, inmediatamente usted se divorcia de Dios, usted se casa con el diablo, usted se casa con el enemigo. Quizás, por ejemplo... El que no es conmigo está contra mí. Eso dice la palabra de Dios. Entonces las vidas, por ejemplo, comienzan a actuar de una manera faltando el respeto. Por ejemplo, tú subes a los vehículos, ya la gente, si tú saludas, la gente no te dice buenos días. Tú dices buenos días y todo el mundo se queda callado. Por ejemplo, en las escuelas tuvimos alto índice de violencia que fueron vistos en la televisión, de cómo un joven golpear a una joven como si fueran del mismo sexo, que no se puede en ninguno de los sexos, pero es decir, se está mostrando que la familia no tiene a Dios como centro, que hay una escasez de Dios, porque cuando hay temor de Dios, la conducta de nuestros hijos, de nuestra casa no es igual. Una casa donde no se digan palabras corrompidas, es preciso que tus hijos no digan palabras corrompidas. Entonces la vacuna quizás para evitar esas cosas es yo en mi casa serviremos a Jehová, o sea, yo empezar siendo un buen padre e inculcar esos valores. Pastor, pues yo quisiera que usted volviera, la verdad, porque este es un tema que realmente yo sé que es controversial, pero no deja de estar en las escrituras. No olvidemos los demonios gadarenos y no podemos, porque nosotros nos creamos en algo, entender que no existe. Me gustaría cerrar el programa con que usted me le dé un mensaje entonces, porque me encantó también esto de lo de vil y rechazados y esto. A esas personas que nos están mirando ahora y que se sienten así, que se sienten que no tienen una esperanza, que se sienten que son viles, que ya han sido rechazados por la sociedad y que solamente les queda delinquir. Yo incluso le voy a permitir a usted o le voy a pedir que despida
siga usted el programa, porque me parece que esto es importante lo que nosotros vamos a transmitir. Y le invitamos para una próxima disertación. ¿Sí? Un beso para ustedes aquí con el pastor. En el 99, en agosto del 99, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. En este agosto yo cumplo 18 años de servirle a Cristo. Yo vine muy encadenado a los caminos del Señor y puedo decirle a la audiencia que me está escuchando que Jesucristo cambió mi vida. Y Jesucristo quiere cambiar la vida de todos los oyentes de este programa, de todos los que lo van a escuchar. Jesucristo quiere cambiar tu historia. No importa cuán vil o menospreciado haya sido, no sé cómo sea tu vida, pero Jesús quiere cambiarte. Una cosa sí te aseguro, si le abres la puerta de tu corazón a Jesús, sea cual sea la situación por la que estés pasando, te vas a topar con aquel que lo cambia todo. Aquel que cuando llega todo cambia, porque es transformador de vida. Así que Dios te bendiga de manera especial. Gracias a esta sierva amada. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima. Amén.